Cada día la misericordia del Señor es nueva para con nosotros, y su amor inagotable desciende sobre nuestras vidas como el rocío en las mañanas, trayendo las bendiciones del Señor para nosotros. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional Tu Pan Diario. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y el propósito de Dios para nuestras vidas es un propósito bueno, agradable, perfecto. Es un propósito para que nosotros vivamos en bendición, para que nosotros vivamos bajo su gracia, bajo su amor, bajo su cuidado. El propósito de Dios para nosotros no es malo. No es un propósito de verte destruido, no es un propósito de verte aburrido, ni de verte amargado. El propósito de Dios no es verte como prisionero de Él, no. El propósito de Dios es que tú vivas una vida en bendición. El propósito de Dios es que tú lleves una buena vida. El propósito del Señor para con nosotros es de gracia, es de favor, es de amor para nuestras vidas. Y este propósito Dios no lo inventó hoy, ni ayer, ni cuando tú naciste. Y este propósito de Dios bueno para nosotros es desde antes de la fundación del mundo. El deseo de Dios es que nosotros vivamos vidas bajo su gracia, bajo su cuidado, bajo su amor y, claro está, bajo su bendición. Te invito a que me acompañes a Efesios capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4 en adelante. Dice lo siguiente la palabra del Señor: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y el versículo 11 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. A través de este pasaje, estos versículos que hemos leído, Dios nos muestra el plan y el deseo de Dios para con nosotros. Mira, desde antes de que Dios fundara el mundo, o sea, antes de la creación, Dios ya había pensado en nosotros y había establecido un deseo y un diseño y un propósito para nosotros. ¿Cuál es el deseo, el diseño y el propósito de Dios? Mira, nos dice para que nosotros fuéramos santos, sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación del mundo, Él nos había predestinado. Esta predestinación no es una predestinación para salvación, es una predestinación de diseño, de propósito. Ese era el propósito de Dios, que nosotros fuéramos santos, sin manchas, que fuéramos sus hijos, porque dice que nos predestinó para que fuéramos adoptados como sus hijos. O sea, no es una casualidad y no es una coincidencia y no es un plan que Dios se inventó ahorita, el darnos salvación y llamarnos a nosotros hijos. No, Dios desde antes de crear todas las cosas pensó en nosotros, trazó un plan, un propósito, un diseño, y Él te diseñó y me diseñó a mí y a cada uno de nosotros con el deseo y el propósito de que nosotros fuéramos santos, sin mancha, apartados para Él, siendo hijos suyos. Pero mira lo que dice el siguiente versículo: para alabanza de su gloria. O sea, nos está diciendo Dios a través de este pasaje que Él desde antes de que fundara el mundo, el propósito que tenía con nosotros era que fuéramos santos, sin manchas, apartados del mal, apartados del pecado, siendo hijos de Él, y que viviéramos para darle gloria y honra. Pero como nosotros voluntariamente decidimos pecar y apartarnos de Dios, entonces en el versículo 7 Él dice que por su sangre entonces ahora nosotros vamos a tener redención de nuestros pecados, según su gracia y según sus riquezas hizo sobreabundar su favor sobre nosotros, dándonos perdón y haciéndonos conocer su voluntad. Y ahora el versículo 11 nos dice: mira, y tenemos esta herencia con Dios. El propósito de Dios
hemos sido predestinados para la alabanza, para la gloria, para exaltar al Señor. Nosotros que conocemos del Señor, aquellos que van a conocer del Señor, este evangelio que se predica en todo el mundo es para que nosotros aceptemos el propósito con el cual Dios nos ha hecho. Dios no nos hizo con el propósito ni con el diseño de vivir mal, de vivir en el pecado, de vivir en la maldad. No, Él lo hizo para que nosotros viviéramos en santidad, apartados para Él. Es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, es el diseño. Por eso es que el pecado y la maldad nos hace daño y nos destruye, porque no fuimos creados para esto. Hemos dado un mal uso cuando vivimos en pecado a nuestro cuerpo, a nuestro ser, a nuestra vida, porque no fuimos creados para eso. Dios nos creó para la alabanza de su gloria, para que nosotros viviéramos en santidad, apartados del mal, para que nosotros viviéramos aferrados a su mano. Y como nosotros nos hemos apartado, Él dio a su Hijo para que tú y yo encontráramos el perdón, su gracia, su misericordia y volviéramos a encajarnos en el propósito de Él, del cual nos habíamos perdido. Por eso es que ahora podemos ser hijos de Dios, por lo que Él hizo por nosotros. Allí donde estás esta mañana, te invito a que tú cierres tus ojos y hables con Dios por un instante. Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias, Dios, porque a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, que desde antes de crear todo, Señor, tú ya habías pensado en nosotros y habías trazado un plan y un propósito para nosotros. Perdónanos, Señor, porque por causa del pecado nos hemos apartado de ese propósito tuyo para nuestras vidas. Nos hemos alejado y hemos vivido completamente aislados y apartados de ti. Y gracias, Señor, porque tú diste a tu Hijo Jesucristo tu sacrificio para darnos perdón de nuestros pecados, para darnos redención de nuestra maldad y llevarnos a ti, Señor, a cumplir el propósito con el cual tú nos creaste: ser santos, ser sin mancha, ser tus hijos y darte la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor, porque tú me creaste y tú nos creaste a nosotros para alabarte, para honrarte, para darte toda gloria y toda alabanza y todo honor, Señor. A partir de ahora, Señor, vamos a vivir para exaltarte y para honrarte y para cumplir el propósito tuyo en nuestras vidas, siendo santos, apartados del mal, sin mancha, en santidad, siendo tus hijos y dándote la gloria y dándote toda honra a ti. Dios, esta mañana ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, y clamamos y pedimos a ti, Señor, tu favor, tu cuidado y tu bendición sobre nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición, una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.